En principio quería agradecer al Ayuntamiento de Ingenio y al Cabildo de Gran Canaria la invitación para que estuviéramos en estas jornadas hoy. También lo que pasa es que no me dijeron que era un sábado a las 8:15, ¿no? Porque entonces la cosa ya podía haber sido de otra manera, ¿no? Lo primero que quería decirles es que cuando me plantearon dar esta charla y me dijeron el tema que tenía que dar, no me pareció que era lo más oportuno que un técnico de la Administración dijera cuál era el posible papel que podían tener los cazadores en la gestión cinegética, ¿no? Porque quizás son los propios cazadores los que pueden conocer mejor cómo pueden participar, ¿no? Pero después, reflexionando un poco, pensé que a lo mejor era bueno que alguien de fuera pudiera transmitirles cómo nosotros podemos entender que pueden participar los cazadores y cómo entendemos que debería ser, ¿no? Si quiere, lo primero que quería transmitirles y que quedara claro es que esa participación que puedan tener los cazadores en la gestión cinegética se va a tener que enmarcar y tiene que estar íntimamente relacionada con las administraciones que tienen las competencias para la gestión, ¿no? En el caso de la caza fue de las primeras competencias que desde el Gobierno de Canarias se transfirieron a los cabildos insulares, fue en el año 94, y ahora mismo los cabildos insulares son los organismos sobre los que recae prácticamente la totalidad de la gestión cinegética, ¿no? En esa gestión cinegética, pues evidentemente hay otros organismos que también participan de forma indirecta, como pueden ser los cuerpos de seguridad del Estado, la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, y el grupo de lo que hoy iba a intentar hablarles, que era el tema de los cazadores, ¿no? El que sobre el cabildo recaiga la mayoría de la gestión cinegética, ¿quiere decir que el Gobierno de Canarias no tiene nada que decir? Pues el Gobierno mantiene todavía una serie de competencias, las que todo el mundo conoce, que es la aprobación de la orden de caza, que siempre se hace todos los años, quizás la más conocida. El desarrollo normativo es fundamental, quien hace las leyes, los reglamentos que pueden regular la caza también es el Gobierno de Canarias. Y básicamente, para ir aligerando esta parte, por un lado se mantiene una serie de autorizaciones muy específicas que sí son competencia directa del Gobierno, que son el control de biológicos de especies, las autorizaciones para los métodos prohibidos de caza. Y después otro bloque de actividad que es informar, que antes habló lo comentaba Alejandro, sobre la suelta, las repoblaciones, que nosotros informamos previamente. Y en ese caso, el informe nuestro tiene que ser anterior y además es vinculante, es decir, lo que nosotros digamos en ese informe, el Cabildo a la hora de autorizar esa suelta, pues lo va a tener que tener en cuenta, ¿no? Lo que ustedes conocen más, los cabildos son los que tienen una relación mucho más directa con los cazadores, porque es con el que ustedes normalmente se relacionan, ya sea para solicitarles la licencia de caza, son los responsables de la gestión de las zonas de caza controlada, la celebración de las pruebas de aptitud, la autorización de las competiciones de caza, la gestión de cotos. Y esa parrafada que está ahí, la adopción de las medidas conducentes a la protección, conservación, que es todo lo demás, ¿no? O sea, lo que está claro es que el Cabildo es el que tiene una gestión más directa sobre el territorio, sobre los cazadores, y es por eso que de alguna manera la contribución de los cazadores básicamente se va a tener que fundamentar en su relación con el Cabildo, aunque también, evidentemente, con el Gobierno de Canarias. Pero fundamentalmente, esa contribución de los cazadores a la gestión cinegética va a tener que coordinarse mucho con los cabildos insulares. Se me ocurrieron varios temas sobre los que los cazadores, sus sociedades de cazadores, sus agrupaciones, pueden participar activamente en la gestión cinegética, y son esos 5 puntos que después vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Por un lado, un tema que a mí me parece fundamental, que es el tema de la formación. En segundo lugar, la organización administrativa. Con esto, a lo que se refiere fundamentalmente es a la participación en los consejos insulares y en el Consejo de Caza de Canarias. El tercer elemento es el tratamiento que hacen los cazadores de sus elementos auxiliares, sus perros, sus hurones, las aves de cetrería. La contribución que pueden hacer con la vigilancia y el control de infractores. Y el último apartado, que es el fomento y mejora de las especies cinegéticas, de las que ya se ha ido hablando
en anteriores charlas, sobre todo con el desarrollo del proyecto del conejo, las sueltas y demás, ¿no? La formación me parece que es un elemento clave. El elemento clave, básicamente, porque la gente que realiza una actividad tiene que ser consciente y conocer todo lo que conlleva esa actividad, ¿no? El ejemplo más claro es el del carnet de conducir. Uno puede aprender a conducir un coche porque su padre le enseña, sabe cómo cambiar las marchas, sabe cómo aparcar, pero tiene que conocer cómo son las normas de circulación, cómo hay que moverse, cómo se mueve uno en la ciudad. Con lo cual, esa formación tiene que existir siempre, ¿no? Yo he distinguido dos momentos. Uno que es el momento clave, que todo el mundo de alguna manera lo trabaja mucho, que es la obtención de la licencia de caza por primera vez, la prueba de aptitud. Antes lo nombraba la posibilidad de formar una escuela de formación de cazadores. A mí me parece una idea bastante buena. Y después una formación continua, ¿no? Esa formación continua, porque parece que... Pongo el ejemplo del carnet de conducir, pues es muy similar, ¿no? Cuando sacamos el carnet de conducir, después nos olvidamos de las normas. Ya a mí me preguntan normas y yo creo que nadie se acuerda realmente. Yo creo que tiene que haber un reciclaje de esas normas y creo que había lo digo como anécdota, parece ser que había una idea del gobierno central de volver a pasar los conductores que llevaron un tiempo sin volverlos a pasar por el examen y de tal, ¿no? Pues un poco esa es la idea, ¿no? O sea, por un lado hay que formar bien a la gente la primera vez que va a obtener la licencia de caza y después tiene que haber una formación continua, ¿no? Pasa. En ese sentido, ¿cómo pueden participar? Hay algunos ejemplos que los quería poner aquí, que es, por ejemplo, la Sociedad de Cazadores de Gran Canaria, que tiene sus cursillos propios de formación para la gente que va a obtener la licencia de caza por primera vez. Eso me parece que es una idea, que debería potenciarse aún más, porque los primeros interesados en que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer por primera vez, evidentemente, son los cazadores, ¿no? Se ha dado una circunstancia, además, que hace más importante todavía esto, que es que en algunos años el número de infractores de caza coincidía con gente que llevaba con la licencia de caza 1 o 2 años. Con lo cual ese tema yo creo que era un tema que había que ir corrigiendo, ¿no? ¿Sigue? Son ejemplos, hay otro ejemplo que pude encontrar, que es el Cabildo de Lanzarote, que el Cabildo de Lanzarote lo que hace es hacer un curso intensivo previamente a los exámenes para esto, ¿no? Yo creo que ese tipo de actividades son muy importantes para que además las sociedades de cazadores y las agrupaciones de cazadores las pueden llevar a cabo con mucha facilidad porque tienen gente muy experimentada y que lo podrían hacer, ¿no? ¿Sí? Esa formación continua a la que me refería, una vez que ya han tenido la licencia de caza, pues pueden ser jornadas como estas, ¿no? Yo creo que este tipo de actividades tienen que mantenerse y que la gente en un momento dado pueda reciclarse y se pueden a lo mejor adoptar cursos más específicos con temas más concretos para que la gente en un momento dado pueda constantemente estar innovando y mejorando sus conocimientos, ¿no? Ahí pongo un par de ejemplos, uno el de Fuerteventura y las jornadas cinegéticas se han venido celebrando en Gran Canaria. La organización administrativa es fundamental que los cazadores y sus representantes participen activamente tanto en los consejos insulares como en el Consejo de Caza, ¿no? Y no reducirlo, porque eso sí lo he notado. Yo he sido representante del Gobierno en el Consejo Insular de Caza de Gran Canaria, el de Lanzarote y Fuerteventura. Y sí es verdad que hay como un interés de los representantes de los cazadores en el momento de la orden de veda, pero en los consejos insulares no solo se discute eso, se discute un montón de cosas más, ¿no? Yo solo quería hacer un pequeño apunte, si me lo pasa, para que vieran el carácter que tienen los consejos insulares, ¿no? Los consejos insulares son órganos asesores, no son decisorios. Son órganos asesores del Cabildo, ¿no? Donde se discute y se le transmite lo que dice el Consejo Insular al Cabildo, ¿no? En el caso de la orden de veda, el Cabildo es el que transmite la propuesta de orden al Gobierno, ¿no? Que a su vez tiene otro consejo asesor, que es el Consejo Regional, que es su órgano asesor, que tampoco es decisorio, es un órgano de consulta, donde el Gobierno en su momento pues consulta, recoge lo que dice el Consejo Regional de Caza, recoge lo que dicen los cabildos insulares y con eso, por ejemplo, prepara la orden de caza.
Estos son ejemplos de todas las cosas que se hablan en un consejo insular, donde yo creo que en un momento dado los cazadores tienen que estar, y pueden ver ahí desde el plan insular, la reducción del número de perros, cosas que les afectan directamente, ¿sabes? Por lo cual yo creo que tiene que haber una participación activa del cazador. Lo que sí quiero decirles es que sí hay un problema que siempre se detecta, es que parece que falta interacción entre los representantes de los cazadores y las sociedades y el resto, ¿no? Y entonces tiene que haber un feedback, tiene que haber una relación en una dirección y en otra. Los representantes tienen que comunicarle al conjunto de los cazadores las cosas que se van haciendo, las cosas que se van a discutir, y además los cazadores tienen que exigirle a sus representantes también que les informen y que los tengan de alguna manera bien informados, ¿no? Para evitar cosas como esta, la que viene ahora. Esto es un texto sacado tal, no quiero entrar en polémica ni nada, sino esto es un texto que me he encontrado muchos por ahí, en un montón de foros y demás, como pueden ver, quejándose de que no se sienten representados por sus representantes en los consejos insulares. Esto no solo pasa en Gran Canaria, esto pasa, les puedo asegurar, en el de Lanzarote y en el de Fuerteventura, es algo bastante habitual. En Fuerteventura, por ejemplo, que los consejos insulares son abiertos, ¿sabes? Son públicos. Allí se montan unas grescas que ni para qué, ¿no? Porque, claro, dice, es que yo no me siento representado por lo que ustedes dicen y tal. Pues, yo creo que desde el cazador, los cazadores deben de mejorar esa integración, esos acuerdos sociales, esas reuniones sociales, para intentar que por lo menos se discuta y demás. Evidentemente no se van a poner de acuerdo porque las cosas son como son y es difícil llegar a un consenso, pero por lo menos que no llegues al consenso después de haberlo discutido, sino que no haya ocultación de información, que no pasen ese tipo de cosas. En cuanto a los medios auxiliares, lo que uno pretende o uno quiere es que esos son la mayoría de los cazadores, es que cumplan con los deberes que tienen que tener con sus animales y con las normas que regulan su uso, ¿no? Son las normas generales, normativa de protección de animales, registros de animales, las medidas en el transporte cuando se va a cazar. En el caso del hurón, el uso del sálamo, ahora verán por qué se lo digo, y en el ave, y en el caso de las aves de cetrería, el cumplimiento de las normas del decreto que regula específicamente eso, ¿no? Todo esto hay un factor que yo creo que es fundamental, que es el fomento de las especies autóctonas, que muchas agrupaciones fomentan y mejoran, ¿no? Que eso es un apartado muy positivo, pero todo esto, sobre todo, lo pongo a colación de que hay que evitar daños al medio ambiente y otros sectores, porque eso al sector le genera una mala fama entre el conjunto de la sociedad. Y quiero que vean algunos ejemplos, si lo pone. Detenido en Tenerife por arrojar perros vivos a un barranco. En el Hierro, noticias, esto yo no valoro, sino le pongo las noticias que uno puede encontrar si hace una búsqueda en Internet. La mitad de los cazadores del Hierro siguen matando a golpes, ahorcados e incluso con la ayuda de un coche a sus animales cuando no les sirven. Es una noticia que sale en el periódico, ¿no? Vecinos de Garafía denuncian la muerte de animales por perros de caza. ¿Sabes? Son ejemplos que uno va encontrando. Y evidentemente en Gran Canaria estas cosas es difícil, no, fíjense que son todos de otras islas, ¿no? Pero yo creo que es importante incidir que esto tiene que controlarse muy bien, ¿no? En el caso del hurón, fíjense que ya han aparecido hurones sueltos en el Parque Nacional de Garajonay. Lo que están viendo es un trabajo muy interesante que se hizo en La Palma de localización, cómo se ha ido expandiendo el hurón, que funcionaría como en el caso de la serpiente, una especie, a todos los efectos, una especie exótica que en el campo puede hacer mucho daño, no solo a las especies cinegéticas, sino a un montón de especies de aves, ¿no? Por ejemplo. Esto es un papel que me parece que puede ser la vigilancia y control de infractores, los más que están en el campo, los que más ven las infracciones, los que ven a los furtivos, pues evidentemente son los cazadores, ¿no? Y en eso entiendo que tiene que haber una mayor colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado y ya tenemos en este país en general, no en este sector, sino
no tenemos una posición muy activa cuando vemos a alguien cometiendo alguna infracción, sino la verdad es que somos una gente que nos cuesta, no somos centroeuropeos que denunciamos al vecino porque hace ruido o porque deja de hacer la declaración de renta. Aquí somos un país un poco más extraño en ese sentido y yo creo que eso lo tenemos que mejorar. Tenemos que erradicar las conductas mediante la denuncia de la gente, llamando a la policía, llamando a la Guardia Civil, llamando a la... Estos son ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo los furtivos, por ejemplo, es un grave problema que hay que denunciar constantemente y que no se puede dejar pasar, ¿no? En cuanto al fomento y mejora de las especies cinegéticas, lo primero que se me ocurrió que podían hacer los cazadores es participar activamente en el seguimiento de esas especies cinegéticas y la obtención de datos que nos permitan ver y evaluar en qué situación están esas especies, ¿no? Participar en la elaboración de censos, tanto precaza como poscaza, que nos va a permitir diseñar la orden de caza. Y un tema muy importante que estaba hablando Alejandro, la necesidad de determinar qué zonas son las más adecuadas para determinadas repoblaciones. Lo que no tiene sentido es que en zonas con alta densidad de conejos vayamos a soltar conejos. En todo caso, tendríamos que ir a repoblar aquellas zonas con muy pocas densidades y además que cumpla, como decía Alejandro antes, unos requisitos ambientales mínimos que garanticen que esos animales van a sobrevivir. En el caso de depredadores también, la información que pueden ir aportando de las densidades de gatos que pueda haber, de perros asilvestrados, de culebras, que es otro de los... Y también algo importante que yo siempre he echado en falta, no hay datos, por lo menos yo no los he encontrado, de la incidencia de las enfermedades en las especies cinegéticas. No sabemos nada de eso. Todo el mundo ahí, yo que hablo con tal, dice, es que hay brotes no sé dónde, y es que he visto un montón de animales muertos, pero datos técnicos que nosotros podamos usar no hay de la incidencia de las enfermedades, ¿no? Sobre todo de las dos enfermedades que ustedes conocen mejor que yo, que la misomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica. Le pongo este ejemplo, lo importante que es la elaboración de los censos y cómo pueden participar los cazadores haciendo esos censos. Lo importante es que sean muy rigurosos a la hora de hacerlo, porque sobre la base de esos censos se van a tomar medidas que son muy importantes, ¿no? Les pongo el ejemplo aquí. Estos son censos reales, ¿no? Estos son los censos que se han usado. Y fíjense que para el caso de la perdiz, la línea azul representaría básicamente la línea por debajo de la cual no se debería cazar porque no hay un número mínimo, ¿no? Antes de la época de caza, ¿no? Fíjense que todos los años, en el caso de la perdiz, debido sobre todo a las sueltas que se hacen anualmente, tenemos un número bastante importante y cómo desciende brutalmente después de la temporada de caza, porque básicamente es lo que hay, ¿no? O sea, se siembra, se tal, y la idea es capturarla. Y en el caso del conejo la situación es bastante diferente, ¿no? Hay años donde no superamos ese mínimo. Paulino, no sé si está por ahí, que estaba antes, que fue el redactor del plan insular, donde esos mínimos que tiene que haber antes y después de la temporada de caza no se estaban cumpliendo y se mantenía un poco Y tiene que ver esto con un poco la importancia de los datos, porque ha habido una circunstancia que es que la presión cinegética se ha mantenido de forma invariable, independientemente de cómo fuera el año, si llovía o no llovía, si la enfermedad había tenido un brote brutal o no, y los días el número de días de caza se mantenía. Entonces tenemos que ir ajustando, buscando eso, lo que ya otros ponentes han ido, la idea de ese aprovechamiento sostenible del recurso. Una de las cosas es ir modulando la presión cinegética y el aprovechamiento a la realidad que te encuentras de las poblaciones. Yo creo que ahí los cazadores, la posibilidad de aportar su conocimiento a la hora de hacer los censos y demás es bastante importante, ¿no? En el caso de las enfermedades, lo que comentaba antes, no tenemos datos, no hay datos sobre la incidencia de las enfermedades. Sí, hay un conocimiento general que el daño es bastante, pero no sabemos, ¿no? Y la idea en la que podían aportar los cazadores es transmitir de forma más o menos sistemática esos datos que vayan encontrando. Pues me he encontrado un conejo muerto y tiene todos los síntomas de misomatosis, ¿no? El problema de eso es cómo recogemos y cómo registramos y almacenamos esos datos y qué utilidad le damos.
Ahora se han abierto unas nuevas posibilidades. Todo el mundo tiene un móvil que pueda sacar fotos y hay unas aplicaciones móviles. En el caso de la serpiente lo estamos valorando para ver si lo ponemos tal, en que una persona, para que no le cueste mucho, porque si es muy trabajoso se vuelve operativo. Lo mismo que saca es tan sencillo como sacar una foto y enviarla por un WhatsApp. La foto directamente te da la localización del sitio donde se produce la foto, la fecha, la hora, ¿no? Y eso se va almacenando en un servidor que después habrá la administración o quien lo haga, puede verificar los datos y además la persona que hace ese servicio de llamar y tal, en la página web podría ver el dato que le ha aportado, ¿no? Entonces, es un tema sumamente interesante, lo estamos trabajando con las serpientes, pero básicamente es una idea que lanzo aquí, ver las posibilidades de implantación que podría tener. Técnicamente es lo mismo y es relativamente sencillo, ¿no? Y para la gente que lo tuviera que hacer es muy sencillo, ¿sí? Lo mismo podríamos decir para los depredadores, ¿no? El seguimiento de los depredadores está siendo un elemento fundamental. Alejandro también lo nombró antes con respecto a la necesidad de controlar los depredadores en las zonas de repoblación previamente a que se produzcan las sueltas, porque si no es abocar a esos animales a una muerte segura. Y con la misma tecnología, es decir, el ir recabando información sobre la distribución de esos animales es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, bueno, no me quería meter en mucho detalle a ese nivel, pero que es evidente que eso es un poco las conclusiones que les puedo decir al final, que todo lo que puedan hacer y participar los cazadores, yo entiendo que debería ser dentro de la planificación que se establezca por parte, en este caso, tal, y en el marco de esa globalidad, ¿no? O sea, el ir cada uno por su cuenta no nos lleva a ningún sitio. Entonces, el estar en el mismo marco, ¿sabes? Dentro de la misma planificación, en el caso de las granjas cinegéticas que hablamos antes, que todas las granjas cinegéticas estén trabajando de manera uniforme, con el mismo protocolo, con los mismos puntos de suelta que establezcan, después de haber seguido un procedimiento de evaluación de las posibles repercusiones, es fundamental. Yo creo que eso, el chip hay que cambiarlo en el sentido de es necesario mayor planificación de lo que se hace y que todo el mundo esté dentro de esa planificación, ¿no? Esto es un poco de lo que se ha venido hablando estos días, ¿no? Por lo que veo, ayer hablaron también los dos proyectos que tiene el Cabildo de Gran Canaria ahora mismo, el de perdices, que es más tradicional, y ahora el del conejo. No me quiero meter mucho ahí, lo que sí quiero recalcar es una cosa que me parece sumamente importante, ¿no? Primero, que todas estas medidas de repoblación estén dentro de una planificación global, porque si no, no se va a ningún sitio. Y que no se puede perder de vista que el objetivo es la mejora de las poblaciones silvestres. Lo que no podemos, antes lo decía Paulino, lo que no podemos estar soltando como si esto fuera un coto de caza, soltar para cazar este año y tal, y tener una perspectiva a más largo plazo, ¿no? Y para eso, lo fundamental, lo que tiene que, a mi juicio, tiene que ser la base de la gestión cinegética, donde los cazadores pueden participar también de forma muy activa, son en las mejoras ambientales y de hábitat. Porque no solo van a repercutir sobre las especies cinegéticas, sino también sobre el resto de especies y sobre el conjunto del medio ambiente, ¿no? Estos son ejemplos, las siembras que financia el Cabildo de Gran Canaria, siembra, recuperación de nacientes, siembra directa. Yo creo que esta es la vía adecuada, ¿no? La mejora del hábitat para mejorar la calidad de las poblaciones silvestres y hacer que, porque yo entiendo que lo de las sueltas tiene que ser el último recurso, no puede ser el recurso habitual, tiene que ser el último, ¿no? En el caso del conejo me parece interesante que ahora se intente de alguna manera acotar ese problema que estábamos teniendo de sueltas irregulares por todos lados. Todo el mundo hace, no sé, por lo que te cuentan y lo que oye, dice, venga usted por aquí que tengo sus conejos para que los lleve, los sueltan en el cazadero y cada uno se lleva 3, eso no puede ser. O sea, esas cosas, la verdad, lo único que hace es un daño indescriptible al medio, a la especie cinegética, y
un montón de perjuicios generalmente a la agricultura también, ¿no? Yo creo que esta es la línea, ¿no? Ya esto lo adelantó Alejandro antes, yo lo vuelvo a insistir y yo creo que eso es una idea, hay que acabar con las sueltas irregulares, ¿no? Hay que ir acotándolas y haciéndolas donde se tiene que hacer y sin perder la idea clara que lo que se debe hacer es repoblaciones para conseguir que haya mejoras y que las poblaciones silvestres se mejoren, pero claramente a largo plazo. Y en muchos casos, y uno se pone a ver todo el trabajo, porque claro, con conejos nosotros estamos empezando a trabajar ahora, como quien dice, pero en la península han trabajado mucho en esto. Y cuestiones tan simples como decir, como mi objetivo es tener poblaciones de conejos a largo plazo, donde yo voy a soltar los conejos este año, pues vamos a hacer un vedado. O no vamos a cazar para que le dé tiempo a recuperarse y que después se mantenga esa población de forma más o menos continuada. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Y un poco insistir en lo que decía Alejandro, ¿no? Todo el trabajo que pueda estar haciendo el Cabildo de Gran Canaria ahora mismo con su finca de Tirma, con respecto al conejo fundamentalmente. Si las sueltas irregulares se siguen produciendo sin garantía sanitaria, sin eso es imposible el control de las enfermedades. Se favorece sí o sí la acción de los depredadores, los gatos se van a poner las botas. Y el uso de híbridos, toda la inversión que esté haciendo, y tengo que recordar que esa inversión es el dinero que se recauda de la casa controlada, con lo cual es dinero de ustedes. Que si se admite que se haga esto, lo que hacen es estar tirando su dinero. Eso es un poco la idea que quería transmitir hoy, y Alejandro estábamos antes hablando, que es muy importante esto, ¿no? Sí. Yo me gustaría acabar, decir, básicamente he ido muy rápido a lo mejor, pero bueno, era por dejar más tiempo para el debate, que los cazadores evidentemente juegan un papel fundamental en la gestión cinegética, ¿no? Pero todo ello tiene que ser dentro del marco de la planificación insular que se haga, porque es que si no, de forma coordinada. Y también eso es mea culpa nuestra, la mejora de la coordinación entre las administraciones, que también muchas veces hemos tenido muchos problemas porque no nos hemos coordinado de forma adecuada. Antes, por ejemplo, Alejandro nombraba un ejemplo claro, que es la falta de medios que tiene la Dirección General de Ganadería, por ejemplo, para hacer las inspecciones de los núcleos zoológicos, no de la granja cinegética, sino de los núcleos zoológicos en general, pues están absolutamente desbordados. También ha habido momentos en que desde la Dirección General a la que yo pertenezco y los cabildos no ha habido mucha fluidez, y entonces ese tipo de cosas evidentemente es necesario resolverlas para que de alguna manera el tema mejore. He ido muy rápido, un poco para eso, y yo con esto la idea más clara que le quería transmitir era eso, ¿no? Que los cazadores tienen un papel fundamental, pueden hacer muchas cosas, pero que tiene que ser dentro del marco de una planificación y con el concurso de las administraciones competentes. Eso era lo que